Marchando con Zenet Cava Ay, y sí. todos los médicos que marcharon ayer hacia el Palacio Nacional. Señores, hemos estado presenciando imágenes odiosas, porque ¿por qué emprenderla con bombas lacrimógenas? ¿Por qué empujar? Porque, o sea, ese espectáculo que vimos con la marcha del Colegio Médico Dominicano hacia el Palacio es inaceptable. Hay que revisar los métodos que utiliza la Policía Nacional. Señores, y lejos de lamentar que los servicios de salud están en el ojo del huracán, en un sentido nos alegramos porque la salud dominicana, del pueblo dominicano, merece ser revisada con lupa. No por el empujón que le dieron a Zenet Cava o que parece ser que él mismo tropezó, pero producto del jaleo que se armó ahí, sino por las condiciones en que se encuentran muchos centros de salud, por el abuso, por la vergüenza que un centro hospitalario, como le dice la gente, el Hospital Morgan, esté cerrado desde el año 2014, que tengamos 2 años que va a cumplir este gobierno y que todavía no hayan sido capaces de ponerlo al servicio de la gente donde se necesita, que un centro como el Hospital Padre Villini, que ha sido el instrumento para enriquecer obscenamente a un grupito. Señores, el Hospital Padre Villini ha sufrido en los últimos años 4 remodelaciones. En el 2012 se invirtieron 16 millones de dólares. Se compraron equipos y los equipos desaparecieron. Y ahora, en este gobierno, hay un patronato que pretende erigirse como en la matriz, en la directriz de todos los patronatos habidos y por haber, para dirigir el Padre Villini. Y adivinen qué, algunas de las personas que lo integran figuran en el expediente Medusa, precisamente con la venta y desmanes y abuso, precisamente vendiéndole equipos médicos al Estado Dominicano. Yo me alegro de lo que está pasando, porque la gente debe quitarse la venda de los ojos y no solamente pensar en los hospitales y en las demandas del sector salud, solamente cuando se rompe un brazo, cuando se tropieza y le pasa algo a un pie, o cuando siente un dolor de estómago o un preinfarto. Bueno. Sí, y lo que estamos viendo en esas imágenes, la verdad es que produce mucha impotencia. ¿Por qué? Porque hay muchas verdades. La policía tenía la orden de no dejar pasar la manifestación a las cercanías del Palacio Presidencial. La policía cumple órdenes, pero la policía tiene que tener mucho cuidado en el tipo de protocolo que aplica. Ahí hubo empujones, ahí hubo una especie de maltrato, gases pimienta, hubo gas pimienta que rociaron también en contra de profesionales de la medicina, que si estaban alterando el orden debido, yo creo que se le debió llamar a capítulo de otra manera, pero no con la agresión. Definitivamente la Policía Nacional se busca este tipo de sonido. Yo creo que no era necesario. En el gobierno debieron de verdad que recibirlos, porque el ministro de Salud salió inmediatamente a decir que están abiertos al diálogo. El Ejecutivo dijo que estaban en el diálogo y que continúa el diálogo. Pero si continúa el diálogo, ¿por qué no recibirlos ayer? ¿O por qué no permitir que hagan su manifestación? Por supuesto que sin alterar el orden público, porque nadie tiene derecho a hacerlo. Pero fruto de ese enfrentamiento, hay una doctora que tiene lesiones, que tiene uno de sus pies que sufrió lesiones. Se habla hasta de que probablemente sean roturas. Y eso no debió haber pasado. Cuando se habla de diálogo, no se habla de contacto físico, ni de maltrato, ni de empujones, ni de uso de gas pimienta. Vamos a escuchar
lo que dijeron algunos de los médicos que estaban protestando ayer y que se convirtieron en víctimas del abuso policial. Los médicos nos están maltratando, nos echaron gas pimienta. 2 o 3 trompadas me dieron cuando nosotros pasamos. Una agresión como si tuviéramos los 12 años de Balaguer. Un grupo de policías salvajes del sexo masculino se enfrentó también conmigo y nos golpeó, me amenazó y miren, hasta un zapato me quitó para que yo no siguiera marchando. Tienes que esperar un cruce para transfundir un paciente, pero entonces están con muchos pacientes complicados a la vez y eso nos dificulta el trabajo. Cómo fueron ultrajados sin necesidad, y yo insisto, nadie tiene el derecho a alterar el orden público, pero la policía debe revisar sus protocolos, porque son el cuerpo del orden. Se supone que no deben patrocinar el desorden, y sabían que con ese tipo de acción, eso era lo que se iba a producir. Bueno. Sí, brevemente, lo que quisiéramos que quedara clara en la población, qué es lo que están pidiendo los médicos, y son 5 puntos. Pero esos 5 puntos habían sido negociados, acordados con las autoridades correspondientes. Y cuando decimos correspondientes, nos estamos refiriendo que fue una negociación entre el Colegio Médico Dominicano, entre las ARS y entre el gobierno. ¿Cuáles eran esos puntos? ¿Cuáles son esos puntos? Entonces la contradicción, la paradoja es que el gobierno dice, incluso hasta el presidente Abinader hemos sabido que afirma que el 95% de todas esas demandas, estaban de acuerdo en que se cumplirían. Pero bueno, pero hay que recordar que son acuerdos tomados hace meses, meses y meses, y todos esos meses tienen sin cumplirse. Uno de ellos, bueno, y se pueden dividir en 2. Uno que beneficia a los intereses de los médicos, del colegio médico como gremio, y otro que beneficia a la población en general. Por ejemplo, el punto 1 dice cumplir con las pensiones ordenadas por decreto. Y ciertamente el presidente Abinader emitió un decreto donde pensionaba con el 100% de su salario a un grupo de médicos en la gestión de Waldo Ariel Suero. El punto 2, cumplimiento con los acuerdos firmados por las ARS, que contiene ampliación del catálogo de servicios, reconstrucción mamaria, bueno, en fin, una serie de compromisos para bajar la maternidad, la mortalidad materna, compromiso para disminuir las cesáreas, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas acciones, muchos temas que afectan 100% a la salud colectiva. Otro de los puntos que reclama el Colegio Médico es el pago de incentivos por antigüedad y por distancia. Eso, bueno, eso también fue negociado y supuestamente estaban de acuerdo, pero a pesar de que eso fue en diciembre del 2020, apunten, ya hace un año y medio, no se ha cumplido. ¿Cuál fue otro punto? La apertura del Hospital Padre Villini, que como dijimos anteriormente, ese hospital, qué pena que el Ministerio Público esté tan ocupado, pero si se meten ahí, señores, Operación Medusa va a quedar chiquita. Así que ya le estoy diciendo. Y hablando de Operación Medusa, en el 5º punto, rechazo a la privatización de centros de salud pública. Personas que están haciendo negocio con el Estado Dominicano y cuyos nombres salen ahí, no imputados, pero salen ahí en ese festín, en esa danza de los millones. Bueno, ellos forman un patronato, un suprapatronato, para dirigir a todos los patronatos existentes en los centros de salud, para ellos dirigirlo. Señores, la salud no es un negocio. Así que el sector privado, la gente que quiere apoderarse de los centros públicos, salgan de ahí. Y la gente tiene que entender,
muchas cosas que no se ven, para que asuman posiciones y para que aprendamos a defender lo que debería ser nuestro.